Buenas noches. Hoy es lunes 21 de marzo de 2022. ¿Qué son y cómo funcionan los misiles hipersónicos Kinzhal que Rusia ha lanzado contra Ucrania? Moscú asegura haber utilizado un arma que puede transportar cargas nucleares y alcanzar objetivos a 2.000 kilómetros de distancia. El Ministerio de Defensa ruso asegura haber utilizado durante el fin de semana misiles hipersónicos Kinzhal para atacar objetivos en Ucrania. El uso por primera vez en un conflicto de ese tipo de armamento, cuyo lanzamiento ha sido confirmado por Estados Unidos, supone un nuevo paso en la escalada bélica por las capacidades de esos misiles, que pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 2.000 kilómetros y transportar cargas nucleares. Así es el arma que ha empleado por primera vez Rusia. ¿Qué es un misil Kinzhal? El KH-47M2 Kinzhal Daga en ruso es un misil balístico hipersónico de fabricación rusa lanzado desde el aire con la capacidad de transportar ojivas nucleares y que pueden maniobrar en todos los tramos de su trayectoria. Puede golpear objetivos a una distancia de entre 1.500 y 2.000 kilómetros y alcanzar una velocidad Mach 10, es decir, 10 veces la velocidad del sonido. A partir del Mach 5, la velocidad ya se considera hipersónica. Esos misiles miden 8 metros de largo, tienen un diámetro de 1 metro, pesan 4 kilogramos y son capaces de transportar una carga convencional o nuclear de hasta 480 kilogramos, según el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales. Un informe citado por la agencia de noticias TASS en julio de 2018 sugirió que podría llegar a superar los 3.000 kilómetros si es lanzado desde un bombardeo Tupolev Tu-22M. Puede ser interceptados por los sistemas antimisiles. Una vez lanzado, el misil Kinzhal acelera rápidamente a velocidad Mach 4, 4.900 km por hora, y puede llegar a alcanzar hasta los 12.350 km por hora, que representa el Mach 10. Esta elevada velocidad unida a la trayectoria de vuelo errática del misil y a su alta maniobrabilidad dificulta la interceptación. ¿Cuándo los desarrolló Rusia? El Kinzhal fue una de las 6 armas de nueva generación que el presidente ruso Vladimir Putin presentó en su discurso del 1 de marzo de 2018. Este armamento constituía, según dijo, la respuesta de Moscú a la decisión estadounidense de abandonar en 2002 el Tratado de ABM sobre misiles balísticos de 1972, un documento bilateral entre la Unión Soviética y Estados Unidos, considerado como la piedra angular del sistema de contención mutua. En aquel momento, el mandatario ruso señaló que esos misiles ya se encontraban instalados en un distrito militar del sur, una zona que incluía el Mar Negro. Unos días después, el 11 de marzo, los medios rusos publicaron las imágenes de una prueba de lanzamiento de un misil Kinzhal desde un caza MiG-31 modificado. Aunque el video no mostraba el impacto final, el Ministerio de Defensa ruso calificó la prueba como un éxito. Se ha usado en combate. El Ministerio de Defensa ruso anunció el sábado que Moscú había empleado por primera vez un misil hipersónico Kinzhal para destruir un gran depósito subterráneo de misiles y munición aérea en la localidad de Delyapin, en el este de Ucrania. El domingo, el Kremlin afirmó que había vuelto a emplear misiles Kinzhal para destruir una base militar en la región de Itomir, en el noroeste de Ucrania, y limítrofe con Bielorrusia, donde, según le señaló el Ministerio de Defensa ruso, se encontraban más de un centenar de efectivos de fuerzas especiales ucranianas y mercenarios extranjeros. Funcionarios estadounidenses citados por la cadena CNN ha confirmado que Rusia ha empleado estos misiles por primera vez en combate. Es probable que tuvieran la intención de probar las armas y enviar un mensaje a Occidente, han señalado. ¿Qué implicación tiene el uso de los Kinzhal en la guerra? El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, descartó el domingo que el uso por parte de Rusia de misiles Kinzhal suponga un punto de inflexión en la invasión rusa de Ucrania, aunque los misiles del sábado cayeron muy cerca del territorio de la OTAN.
a unos 300 kilómetros de la frontera de Polonia. No lo veo como un punto de inflexión. Creo que Rusia los usa para ganar impulso. Hemos visto que atacan pueblos, ciudades y civiles. Pensamos que lo seguirán haciendo, pero no creo que eso cambie las reglas del juego, afirmó Austin en una entrevista con la CBS. Lo que desde su punto de vista se supondría un paso muy serio sería la introducción de armas químicas o biológicas en Ucrania. En el caso de que Rusia las empleara, Austin aseguró que Moscú recibiría una respuesta contundente de Estados Unidos y de la comunidad internacional. Rusia, forzada a cambiar sus planes, perseguiría ahora una estrategia de desgaste. Es lo que dice la inteligencia militar británica, alertando de que esto probablemente implicará el uso indiscriminado de fuego, resultando en un incremento de bajas civiles. El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado vídeos de sus ataques, asegurando que ha utilizado el misil hipersónico Kizil por primera vez en combate. El portavoz de defensa ruso ha enumerado los equipos militares ucranianos destruidos desde el comienzo de la que denominan Operación Especial. Casi 200 vehículos aéreos no tripulados, dice, más de 1.400 tanques, 145 lanzacohetes y más de 1.200 vehículos especiales. En el sur, en Mykolaiv, según los medios ucranianos, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque aéreo contra un cuartel militar en el que murieron al menos 40 soldados ucranianos. El alcalde de dicha ciudad dijo en Facebook que varios pueblos de la región han sido ocupados y que la ciudad ha estado bajo fuego intenso, calificándolo de día difícil. Según un asesor del presidente ucraniano, el foco principal del enemigo sigue siendo el mismo: Izum, Volnovakha, Mariupol, Jersón, Mykolaiv. También anunciaba la muerte del quinto teniente general ruso desde el comienzo de la invasión. Y en la castigada ciudad portuaria de Mariupol, en el sureste, el cerco se cierra. El ejército ruso ha destruido casi por completo la planta metalúrgica de Azovstal, una de las más grandes de Europa, mientras miles de personas siguen atrapadas bajo las bombas. Ucrania y Rusia han acordado 10 corredores humanitarios en Mariupol y en las regiones de Kiev y Lugansk. ¿Cuál es el origen del conflicto entre Rusia y Ucrania? Fechas claves de la guerra. La ofensiva de Moscú contra el país vecino tras el reconocimiento de las regiones de Donetsk y Luhansk choca con la resistencia de Kiev. Consulte las fechas clave y las causas de la crisis en esta cronología. Vladimir Putin ordenó el jueves 24 de febrero atacar la región de Donbass. El presidente ruso defendió el mensaje con el que abría las hostilidades con Ucrania, que los enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y rusas son inevitables y solo una cuestión de tiempo. La expansión de la OTAN y el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la alianza es inaceptable para Rusia, justificó entonces el jefe del Kremlin. Las tropas rusas han atacado desde ese día varias regiones del país, incluida la capital Kiev, en un conflicto bélico de final incierto. Los recientes movimientos despiertan el fantasma de la Guerra Fría. El trasfondo de esas crisis es la negativa rusa a aceptar el acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea a la antigua República Soviética, a la que Moscú considera parte de su identidad y de su espacio de influencia, y cuyo control juzga vital para su seguridad. Putin cree que ambos países conforman un solo pueblo. Cronología del conflicto, noviembre de 2003. El entonces presidente de Ucrania, el prorruso Viktor Yanukovych, suspende la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea, prevista el 29 de noviembre, a causa de las presiones de Rusia, que le ofrece además importantes contrapartidas económicas por ello, como la reducción del precio del gas. Este anuncio cataliza el descontento de la población, sobre todo en el oeste del país. El 24 de noviembre, decenas de miles de ucranianos se manifestan contra el gobierno en la Plaza de la Independencia, Maidán de Kiev. Febrero de 2014. Las fuerzas de seguridad ucranianas matan al menos 100 personas en las protestas. La indignación popular y la brutal represión fuerzan la huida de Yanukovych, mientras en Simferopol, la capital de la península ucraniana de Crimea, militantes prorrusos se enfrentan a partidarios de la unidad de Ucrania.
Ao mesmo tempo, militares russos camuflados e agentes de espionagem do Kremlin penetram em Crimeia para forçar sua anexão à Rússia. 16 de março de 2014, se celebra um referendo em Crimeia em que, em meio de acusações de fraude, vence a anexão à Rússia por mais de 97% dos votos. 2 dias depois, Putin firma a incorporação da península ucrânia a seu território, que a comunidade internacional não reconhece. A OTAN congela sua colaboração com Moscou e Estados Unidos e a União Europeia lhe impõe sanções. Abril-maio de 2014, os acontecimentos de Crimeia se reproduzem na região ucrânia de Donbass. Em maio, grupos separatistas de Donetsk e Luhansk autoproclamam sendas repúblicas populares e reclamam integrar-se em Rússia. O leste da Ucrânia se converte assim em cenário da última guerra da Europa entre os separatistas pró-russos com apoio político e militar de Moscou e o exército ucrânio. 17 de julho de 2014, o míssil Buk, fabricação russa, derriba o voo MH17 de Malaysia Airlines e mata seus 298 ocupantes quando o avião sobrevolava a região de Donetsk. 5 de setembro de 2015, Ucrânia, Rússia e representantes separatistas de Donetsk e Luhansk firmam em Minsk um acordo para poner fim à guerra, bajo os auspícios da Organização para a Seguridade e a Cooperação da Europa. Entra em vigor um alto ao fogo que dura uma semana. 19 de outubro de 2016, a reunião em Berlim do Quarteto de Normandia, auspiciado por França e Alemanha para resolver esse conflito, termina sem avanços. 10 de dezembro de 2019, Putin e o novo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acordam em Paris retomar o processo de paz em Ucrânia. Em 29 de dezembro, Kiev e representantes separatistas canjeiam a 200 prisioneiros. Enero-abril de 2021, Rússia começa a trasladar tropas a suas fronteiras com a Ucrânia e a península de Crimeia. Em 13 de abril, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, define o despliegue como a maior acumulação de tropas russas desde a anexação de Crimeia. 23 de agosto de 2021, 46 estados e organizações, entre elas a OTAN, firmam Kiev a plataforma de Crimeia, em que o Ocidente exige à Rússia a devolução da península ucrânia. 3 de dezembro de 2021, Estados Unidos crê que Moscou prepara uma invasão da Ucrânia. A princípio de 2022, de acordo com The Washington Post, segundo Estados Unidos, o despliegue de Rússia nas fronteiras com esse país pode chegar a 175 mil soldados. 16 de dezembro de 2021, a União Europeia ameaça a Rússia com sanções enormes se invade a Ucrânia. 11 e 12 de janeiro de 2022, uma reunião entre Washington e Moscou, el 11 de janeiro em Ginebra, Suíça, e outra celebrada no dia seguinte entre a OTAN e Rússia, concluem sem avanços. Moscou informa do início de umas maniobras militares no sul de Rússia, el Cáucaso e Crimeia. 14 de janeiro de 2022, Estados Unidos alerta que Rússia planeia um ataque de falsa bandeira, um sabotagem contra suas forças em leste da Ucrânia para atribuírselo a Kiev e justificar uma invasão. Na madrugada anterior, um ciberataque massivo utilizou durante horas o sistema informático do governo ucraniano. 18 de janeiro de 2022, Rússia envia tropas à Bielorrússia para umas maniobras conjuntas cerca das fronteiras ucranianas. Entretanto, o secretário de Estado estadunidense Antony Blinken inicia uma nova ronda de reuniões que culminarão el viernes com o encontro com o ministro de Exteriores russo, Sergei Lavrov. 24 de janeiro de 2022, o Departamento de Estado de Estados Unidos ordena a los familiares de los diplomáticos de sua embajada em Kiev que abandonem o país ante a ameaça de invasão da Rússia. Também autoriza a los embajadores não essenciais a sair e pede ao resto de seus concidadãos que considerem a oportunidade de sair da Ucrânia, empleando vuelos comerciais ou outros meios privados, dado que a embajada não estará em condições de prestar-lhes ajuda em caso de um ataque. 27 de janeiro de 2022, China se alinha com Rússia sobre a Ucrânia. O ministro de Assuntos Exteriores de China, Wang Yi, rompe o silêncio administrativo, esse de quem calla ortoga, de seu país em torno da ameaça de Rússia sobre a Ucrânia. E lo hace para deixar claro
todo lo claro que permitem os protocolos diplomáticos e por se cabia alguma dúvida que as simpatias de Pequim estão com Moscou. Em uma conversação telefônica com o secretário de Estado estadunidense, Wang assegura que as preocupações de segurança da Rússia devem ter-se em conta e recebeu uma solução. Por outro lado, estes dias, Rússia escenifica um notável acercamento com Cuba, seu antigo aliado, e lo hace em um ambiente de tensão internacional crescente. 28 de enero de 2022, para evitar que a dependência energética europeia de Rússia e as sombrias perspectivas de falta de suministro añadan mais tensão à crise ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, realizam um comunicado conjunto em que exibem unidade para enviar um mensagem de sossego, não haverá desabastecimento. 29 de enero de 2022, Joe Biden afirma que planeia desplegar tropas em leste da Europa e países da OTAN a curto prazo, se bem não será um grande número. O Pentágono cifra os efetivos em 8.500 soldados, que se encontram em alerta máxima para desplaçar-se em caso de necessidade, a raiz da crise da Ucrânia. Enviarei tropas ao oeste da Europa e aos países da OTAN a curto prazo, não demasiadas, se assegura o presidente estadunidense. 13 de fevereiro de 2022, Estados Unidos e a OTAN rechazam firmar um tratado bilateral sobre segurança em Europa com Rússia e também cerrar a porta a uma futura incorporação da Ucrânia à Aliança Atlântica. Essas eram as duas das principais exigências planteadas por Moscou para pôr fim à crise da Ucrânia. Em câmbio, tanto Washington como a Aliança oferecem a Putin negociar acordos de desarme e medidas de confiança em diferentes foros, como a Organização para a Seguridade e a Cooperação em Europa, o Diálogo sobre Estabilidade Estratégica Estados Unidos-Rússia e o Conselho OTAN-Rússia, cujo êxito condiciona a que se inicie uma desescalada em la ameaça militar russa sobre a Ucrânia. Assim figura em dois documentos confidenciais enviados por Washington y la OTAN a Moscú, a lo que tuvo acceso el país. El 3, el Kremlin expulsa al canal alemán Deutsche Welle de Rusia después del veto de Berlín a Russia Today. DW no podrá emitir en Rusia y será declarado por las autoridades como agente extranjero. 7 de fevereiro de 2022, Emmanuel Macron pide a Putin evitar a guerra. Os próximos dias serão decisivos, separados por uma enorme mesa, quase tão grande como a distância que hoje aleja Moscou da OTAN. Os presidentes de Rússia e França se reúnem em busca de uma resposta à víspera ucrânia. Putin exerceu de anfitrião e escutou o intento do presidente francês de lograr uma desescalada que alejara a ameaça de guerra. La visita de Macron a Moscú no logró arrancar ninguna concesión en firme del Kremlin en torno a Ucrania. 12 de febrero de 2022, el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los españoles residentes en Ucrania que abandonen temporalmente el país por sus propios medios. Se recomienda a los españoles actualmente en aquel país que consideren seriamente la posibilidad de abandonarlo temporalmente por los medios comerciales disponibles, mientras persistan las circunstancias actuales, señala el comunicado de Exteriores. Al mismo tiempo, reitera la recomendación de no viajar a territorio ucranio, dada la volátil situación de seguridad. El día anterior, Estados Unidos, así como otros países occidentales, habían hecho un anuncio similar. 15 de febrero de 2022, el Parlamento ruso aprueba una resolución que insta al presidente Vladimir Putin a que reconozca la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk, autoproclamadas repúblicas en 2014. La decisión de la Duma estatal, la Cámara Baja rusa, del envío inmediato a Putin de la iniciativa no es vinculante. Solo el jefe de Kremlin puede dictar que Rusia reconozca la independencia de los territorios, pero ofrece una señal contradictoria de la postura rusa. El mismo día, Moscú anuncia la retirada de parte de las tropas desplegadas junto a las fronteras de Ucrania y asegura que la respuesta que le ofrecieron Estados Unidos y la OTAN a sus exigencias sobre la arquitectura de la seguridad en Europa y que adelantó el país son un punto de partida aceptable para negociar.
17 de febrero de 2022, el gobierno ucranio y los separatistas prorrusos respaldados por Moscú intercambian acusaciones de ataques a lo largo de la línea del frente en la región de Donbass. Así, proyectiles de artillería alcanzaron una guardería en la ciudad de Stanistya Luganska, en la parte de la región de Luhansk, controlada por el gobierno de Kiev. Hirieron a 3 civiles, según el ejército ucranio, que informó de otros 47 ataques en una veintena de puntos a lo largo de la zona de conflicto, y en los que 2 personas más sufrieron lesiones. A su vez, líderes de las regiones secesionistas del Donetsk y Luhansk denunciaron ataques de las fuerzas ucranianas. 18 de febrero de 2022, los servicios de inteligencia de Estados Unidos informaron de que el Kremlin ya había ordenado proceder a la invasión de Ucrania, según fuentes de la administración de Joe Biden citadas por The New York Times y The Washington Post. Este dato es lo que llevó al presidente a señalar por primera vez que consideraba que Vladimir Putin ya había tomado la decisión de atacar la antigua República Soviética. Ese mismo día, los separatistas prorrusos dieron la orden de evacuar a civiles en Donbass. 21 de febrero de 2022, Putin firma el reconocimiento de las regiones prorrusas ucranianas de Donetsk y Luhansk y ordena el envío de tropas rusas a la zona. La Unión Europea condena en bloque el movimiento y anuncia la puesta en marcha de un mecanismo para activar contundentes sanciones a Rusia. Estados Unidos realiza un movimiento similar. El anuncio de Putin recrudece el conflicto en Ucrania y eleva la tensión con Occidente, que ya estaba en un punto álgido. Putin, que había defendido fervientemente los acuerdos de paz para Donbass, dinamita con esta firma parte de la acción diplomática. 22 de febrero de 2022, Alemania suspende la certificación del polémico gasoducto Nord Stream 2, tras el anuncio del reconocimiento por parte de Moscú de las regiones separatistas de Ucrania. Berlín anuncia que paralizará la aprobación de la infraestructura controlada por el gigante gasista ruso Gazprom. El canciller Scholz anuncia que ha pedido a su ministro de Economía Robert Habeck que tome las medidas administrativas necesarias para paralizar el proceso de certificación del gasoducto. Sin esa certificación, Nord Stream no puede entrar en funcionamiento, señala Scholz. 24 de febrero, pocos minutos antes de las 6 de la mañana del jueves 24 de febrero, el presidente ruso anuncia una operación militar especial en Donbass. Solo unos minutos después del discurso del jefe del Kremlin, emitido en todos los canales estatales rusos, se registran fuertes explosiones en varios puntos del este de Ucrania, desde Sloviansk y Kramatorsk a Kharkov, a 30 kilómetros de la frontera rusa. Incluso en Kiev, la capital rusa, Rusia inicia su ataque contra Ucrania desde el norte, este y el sur. Moscú defiende que es una operación para desmilitarizar el país vecino, pero no pretende la ocupación. 25 de febrero, las tropas rusas llegan a Kiev y lanzan ofensivas contra infraestructuras civiles, causando ya al menos 137 muertos. Se estima que cerca de 100.000 personas han huido de la capital, un flujo de desplazados que aumentará en los días siguientes y ya camina de convertirse en el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Entre tanto, los 27 países miembros de la Unión Europea y Estados Unidos han aprobado una nueva fase de sanciones contra el entramado político y económico del Kremlin. 28 de febrero, Rusia y Ucrania mantienen su primera ronda de negociaciones en una mesa de diálogo en Bielorrusia, junto a la frontera con Ucrania. Tras el encuentro, ambas partes se emplazan a seguir negociando. Mientras tanto, las fuerzas enviadas por Putin lanzan un duro ataque contra Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania y de mayoría ruso parlante. Los intensos bombardeos y ataques de artillería contra una zona residencial de la ciudad del este, sitiada desde hace días, causan al menos 10 muertos y decenas de heridos, según las autoridades ucranianas. Pese al desequilibrio de las fuerzas militares entre Moscú y Kiev, la sociedad ucraniana organiza la resistencia. Unos se alistan a las fuerzas de defensa, otros fabrican cócteles Molotov o preparan comidas para los soldados y los milicianos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicita a la adhesión del país a la Unión Europea por vía de urgencia. 1 de marzo, el presidente ruso Vladimir Putin intensifica su ofensiva
contra Ucrania, a medida que las tropas de Moscú enfrentan resistencia del ejército y de las milicias civiles. El Kremlin ha pasado a lanzar ataques más agresivos contra infraestructuras civiles en un intento por aislar el Donbass, hacerse con el control de todo al este de Ucrania. Putin inicia intensos ataques contra las ciudades de Kharkov, mantiene el duro asedio a Mariupol y en el sur irrumpe en Kherson, en el Mar Negro. La Unión Europea financiará la compra de material letal para Ucrania. Bueno, como ya sabemos, Rusia tiene un armamento muy grande, muy potente. Esos misiles Kinzhal son prácticamente los más avanzados del planeta. No hay ningún otro país, ni Estados Unidos, que tiene un arma tan potente contra esta. Eso señala que Rusia sí, si Rusia quiere adueñar prácticamente de Ucrania, dominar el país con todo su poderío, se puede hacerlo, compensando por esos misiles, que también son misiles nucleares. La cuestión es si realmente la idea del Kremlin es adueñar de Ucrania, de controlar a Ucrania. A mi punto de vista, analizando tanto los medios occidentales y también la media, los medios de Rusia, que están bloqueados, ¿no? Que se habla tanto de libertad de expresión o de habla de fake news. Me pregunto siempre, ¿será que las noticias que vemos solamente en el occidente son puramente verdaderas? Bloquear canales rusos como Rusia 24 horas, o Russia Today, o RT, no me parece típico de una libertad de prensa, de evitar digamos, evitar las fake news. No, al contrario. Yo continúo viendo las noticias de Rusia 24 horas, de Russia Today, la famosa RT, por sus páginas oficiales en internet, ya que YouTube bloqueó esos canales según estaban infringiendo sus normas. Bueno, YouTube es occidental, todos los medios son occidentales, vivimos, bueno, yo estoy en esa parte del occidente, y como yo empecé a hablar, analizando los dos tipos de medios, yo veo que la primera cosa que desapareció fue la verdad. La parte del occidente dice que la guerra es de Rusia, que Rusia invadió Ucrania sin provocación y que Ucrania es la víctima. De otro lado, Rusia diciendo que la expansión de la OTAN sigue, para ellos es una amenaza, tener la OTAN a las puertas de Rusia, a las puertas de Moscú. Entonces, mi análisis es que la verdad básicamente se ha perdido, no se sabe quién es la verdad. Vemos sí los ataques que están pasando en Ucrania, eso no hay como negar. Pero también dentro de Ucrania tiene separatistas, tiene los nacionales, los que hacen sabotaje, nacionalistas ucranios sí. Hay un video de un tanque ucranio, bueno, de un tanque de guerra que atropella un carro. Al principio los medios internacionales dijeron que era un tanque ruso, que había hecho esa atrocidad y todo. Hoy sabemos que no es un tanque ruso. Todos los tanques rusos tienen la letra Z escrita para evitar fuego amigo. Y ese tanque no se sabe de quién era, si era ucranio, si estaba siendo guiado por ucranios o estaba siendo guiado por rusos. Y que ha hecho eso y no sabe por qué también ha atropellado un carro. Pero durante casi un mes hablaron que era un tanque ruso, que los rusos cometían atrocidades. Bueno, vemos que no es así. Entonces, los ataques que pasan, que suceden en Ucrania, no se puede asegurar al 100% que son de Rusia. El presidente de Ucrania, la única cosa que sabe hacer es discursarse en todos los parlamentos que le dan apertura. Al parlamento inglés, al parlamento británico, al parlamento americano, al parlamento italiano, só para sus discursos. El presidente de Ucrania, yo había hablado en un video antes,
que sim, eu entendo muito bem que ele está pedindo a segurança do país, que está pedindo que a OTAN entre, que haja uma área de exclusão aérea para evitar ataques de los caças russos. Bueno, ok, como dije, está certo ele de pedir e exigir e todo para seu país. Pero uma coisa muito diferente é que esse senhor todos os dias, habla a um parlamento diferente, a la misma cantilena, Se esse senhor quer tanto seu país, por que em vez de hablar tanto, não sale a defender na calle, como hace o prefeito de Kiev, não? Que está sempre na calle, sempre apoiando, sempre aí como resistência. Não vê que Volodymyr Zelensky seja uma pessoa capaz de defender seu país. Só sabe hablar e hablar e hablar e hablar. Eu, por exemplo, não sou a favor de Israel por outras questões que não vem ao caso. Pero hoje eu estou de acordo com Israel quando digo que Zelensky ha dicho que o que está passando na Ucrânia se equipara ao que passou com os judeus da Segunda Guerra Mundial, que é, ou seja, se equiparando ao Holocausto. Uma coisa completamente sem sentido, sabe? Zelensky está falando coisas completamente esquizofrênicas, não? E quanto mais países ele dá abertura, esse senhor seguirá falando e falando e falando, assim como muita gente do Ocidente habla e habla e habla. Y solo se habla de la guerra de Ucrania, de los que huyen de la guerra, de los refugiados, que me fue la palabra, los refugiados ucranianos. Vamos a ver, en Siria, en más de 10 años de guerra, 11, para ser más exacto, más de 10 millones de personas han huido de Siria, más de 500.000 muertos en la guerra civil de Siria, que no es tan civil así, ¿no? Que tiene las potencias de un lado de Estados Unidos, de otro lado Rusia, usando como títeres el pueblo de Siria. La guerra en Tigray, en Etiopía, ¿no? Que ha desplazado miles de personas, que ha matado otras miles de personas, la hambruna, nadie habla. La guerra de Yemen, que tem quase o mesmo tempo da guerra de Síria, não? Que um lado é apoiado por Arábia Saudita, que é amigo dos Estados Unidos, e do outro lado, dos Houthis, que é apoiado por Irã, que é amigo de Rússia, exatamente, que se usa a gente de Yemen, os yemenitas, como títeres para seu conflito. Pero nada habla dessas guerras. ¿Por quê? Porque se habla só da guerra de Síria, porque, como eu já comentei muitas vezes, a vida de um árabe, de um muçulmano, de um africano, de uma pessoa do Medio Oriente, não vale de nada. Não vale nada, 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 nada. Pero uma vida de um europeu, de um güero, de olhos azules, vale muito mais. Essa é a preocupação. Por que se preocupa tanto com a Ucrânia? Primeiro porque a Ucrânia, como já me comentei antes, a Ucrânia é um país importante, a Ucrânia é a porta de entrada à Rússia, a parte asiática, né, praticamente. É um ponto estratégico, um país grande, o mais grande da Europa, depois da Rússia. E mientras que outros países como Etiópia, Iêmen, Síria, não têm nada para oferecer ao mundo ocidental, não? A Estados Unidos. Estados Unidos também não tem nenhuma moral de falar de a invasão russa, vamos fazer sanções. Quantos países han sido invadidos por Estados Unidos? Muitos. E não foram um ou dois, muitos. Podemos contar Iraque, Afeganistão e outros conflitos, não? Síria, não? Que tem deditos americanos. Bom, em todos os conflitos do mundo tem a mão americana aí metida. Então, Estados Unidos não pode falar nada. É uma gente que não tem nenhuma moral para levantar, alçar a voz para falar de Rússia, não? O Conselho de Seguridade da ONU não serve para nada. A ONU também serve para nada. A ONU dizem que foi criada para evitar conflitos, para evitar guerras, mas desde que a ONU foi criada, só passam guerras e conflitos e discórdias. Então, essa coisa que a ONU está para salvar o mundo,
é pura utopia, não? Para mim, a ONU já começou mal desde que criou o Estado sionista e não criou o Estado palestino. Aí já começou mal, já começou no fracasso. E para mim, a ONU não tem serventia nenhuma. Então, regressando ao título desse vídeo, não, que é de los misiles Kinzhal, se a Rússia quisiera realmente destruir a Ucrânia com todo o seu poderio, simplesmente enviaria uma bomba atômica, não, com um míssil balístico e já acabou. Kiev, Kharkiv, ou Kharkov em espanhol, Mariupol, Kherson, Lviv, não, todas as cidades da Ucrânia não estariam mais aqui. Assim como eram a Gringolândia quando aventaram 2 bombas em Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Não? Eu não creio que Putin tenha essa ideia. Agora, poner sanções, bloquear bienes, forçar a Rússia a rendir-se. Nem Napoleão, nem Hitler disseram que a Rússia se curvara. Não serão as sanções ocidentais que vão fazer isso. A paz será alcançada quando e se a Ucrânia convertir-se em um país neutro, sem ser assediada por União Europeia, sem ser assediada pela OTAN, aí sim, quando a Ucrânia decidir que não vamos fazer parte da OTAN, já acabarão as hostilidades. Mas mientras sigue com essa coisa terca que queremos, que vamos ser parte da União Europeia, como ahorita tantos países como a Turquia, que está tentando entrar na União Europeia e não logra, só porque a Ucrânia foi invadida, o presidente firma um acordo de urgência para ser parte da União Europeia. Ou seja, esse presidente é um cômico, realmente é um cômico, não? Um comediante que tomou poder e não sabe o que está fazendo. Por isso que a Ucrânia está cada vez indo ao fundo do poço. Então, eu creio que a paz realmente será alcançada quando a Ucrânia decidir não ser parte da OTAN. Pode ser parte da União Europeia. Porque eu creio que isso não tem nenhum problema com a Rússia. Mas a OTAN não entre dentro da Ucrânia. Com esse caso, podemos regressar ao tempo da Guerra Fria e poner mísseis em Cuba. Não como haviam posto e quase impensou na Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear, nos anos 60. Não? E porque agora querem poner a Ucrânia aí, para poner uma base da OTAN mais cerca de Rússia. Os países, mas os países bálticos estão na OTAN. Sim, mas os países bálticos não têm grande importância para a Rússia. Não é uma ameaça, mas a Ucrânia sim. Vamos ver como serão os próximos capítulos, não? Espero que les hayan gostado meu novo vídeo. Se inscrevam ao meu canal, dê like, comentem. E nos vemos pronto com outra notícia interessante. Muitas gracias e hasta pronto. Tchau.